Hola de nuevo, ya estamos aquí de vuelta con nuestro video 14. Bienvenidos al canal Guayú Más Cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y para quien no lo sepa, pues estamos haciendo un portal de Belén en técnica amigurumi. Estamos ya bastante avanzados, así que si quieres seguir los pasos, sugiero que vuelvas al video 1, vayas al video 1 y a partir de ahí verás todo el proceso para llegar hasta donde estamos en este momento. Vamos a seguir trabajando un poquito más. Bueno, voy a poner una gotita de silicona aquí en el fondo para pegar el relleno. Y ahora sobre el relleno voy a colocar silicona para pegar unas piedritas. Voy a poner esto por aquí sin quemarnos. Y voy a echar unas piedritas aquí para que queden así, simulando. ¡Ay! ¡Ay! La que he liado. Listo. Vamos a poner algunas de estas que se nos han caído aquí. ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! Bien. Y una vez ya lo tenemos así, listo. Bueno, voy a recoger un poco aquí este desastre que he hecho. Listo. Esto puede ser cualquier piedritas que tengamos, que consigamos. No es nada específico. A continuación vamos a pegar la canasta de la ofrenda a las manitas del rey. Ponemos un puntito de silicona y pegamos la manita aquí. Así. Y al otro lado ponemos otro puntito de silicona. ¡Uy! Y colocamos la otra manita. Y de esta forma se nos queda nuestro rey con su ofrenda para el niño Jesús. Le vamos quitando los pelitos que deja la silicona. Que esto, a medida que se va enfriando, lo tenemos más fácil. Me he llenado la manga de silicona. ¡Ay, Jesús! ¡Qué desastre! Bueno, no pasa nada. Los pelitos de silicona que nos vayan quedando aquí restantes, se los vamos retirando. Bueno, ahora ya, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Incluso si queremos asegurar la canastita al cuerpo, se le podría meter un puntito de silicona aquí para que quede bien sujetito al cuerpo y los bracitos arqueados. No sé. Igual sí. Vamos a probar. Vamos a probar. Esto es en vivo y en directo. Aquí. Listo. Para más seguridad. Y ya tenemos esto hecho. Ahora ya nos queda colocarle la capita. Vamos a ver.
este pelito me he quemado. Me he quemado con la puntica de la pistola. Tengan cuidado, no se quemen si usan pistola de silicona. Yo me acabo de quemar. Ay. Bueno, gajes del oficio, decimos por aquí. Listo. Aquí, esto lo que le vamos a dar es una puntadita para sujetar la capa. Esto ya con aguja y una hebrita blanca. Uy. Ay, sí, me acabo de dar cuenta que hay cosas que hago que se pierden un poquito del centro de la imagen. Pido disculpas porque es que me pongo a trabajar y no me di cuenta que me estoy saliendo del punto de enfoque en sí. Entonces, vamos a ahora aquí, lo siento de verdad. Aquí vamos a darle una puntadita. Así. Listo. Y de esta forma se le queda ya el cuellito aquí doblado de la capita. Acomodamos por detrás un poco. Y ya vamos a sacar la hebra por aquí, por un ladito. Uy. Por aquí, hombre. Cortamos esto. Listo. Reacomodamos. Y ahora estos pelitos, se queda todo aquí con su pelo alborotado. Con su pelito alborotado. Vamos a bajar un poquito aquí el cuellito de la capa. Vamos a acomodarle el pelo. Así. Aquí, así. Y adivinen qué, le vamos a dar un golpe de laca aquí al señor. Un momentito. Aquí tengo la laca. La laca normal que podamos usar en alguna ocasión. Vamos a darle un golpecito de laca. Y de esta forma le aplacamos un poquito esta cabellera para que se le mantenga en su sitio y no esté alborotando y se esté despeinando. Ahí, la barbita bien puesta. Y ahora aquí acabamos de recortar si vemos que algún pelito se ha salido del lugar o está fuera del lugar. Bien, por este lado ya lo tenemos. Y aquí. Y ahora vamos a decorarle la coronita. Os digo lo que he hecho, porque lo estaba grabando pero no resultó. Le he pegado aquí unas piedritas. ¿Pueden ver? Sí. Le he pegado aquí unas piedritas, ahí como para decorarle y darle un poquito de lujo.
aquí al cliente. Y entonces el rey ya quedó acabado. Ese ya lo tenemos. Este otro, pues he seguido la misma pauta. Lo que pasa es que el manto de este rey es distinto, pero he seguido la misma, el mismo patrón de San José, ¿vale? He empezado con el anillo mágico aquí arriba, los aumentos, He hecho exactamente igual al manto de San José. Lo único que luego cuando he llegado al final, pues, ¡ay! Que se me cae. Cuando he llegado al final, pues he hecho el final igual que le hemos hecho a este otro, con las disminuciones aquí en los bordes y aquí este efecto de manto con cola. Le he hecho también la canastita similar a esta, solo que le he puesto otro tipo de piedras para que se vea distinta. Y ya tenemos dos reyes acabaditos, acabaditos. Y aquí vamos con el tercer rey, el Baltasar. A este le he hecho un turbante. Pues ahora vamos a ver cómo hice este turbante. Aún nos falta por hacerle la capita, que va a ser igual a la de este otro. Exactamente igual, el mismo patrón, solo cambiando los colores. Y la ofrenda que sí será distinta. Entonces vamos a ver cómo hacemos este turbante. He empezado con un anillo mágico de 6 puntos. He hecho la siguiente vuelta con 6 aumentos, teniendo 12 puntos. La siguiente 1 punto, un aumento con 18. La siguiente 2 puntos, un aumento con 24. La siguiente 3 puntos, un aumento con 30. La siguiente 4 puntos, un aumento 36. Y después le he hecho unas vueltas de punto por punto, exactamente 6 vueltas de punto por punto. Una vez hemos finalizado lo que es ya el encaje de la cabecita, aquí vamos a cambiar de color. Bueno, vamos a cerrar la vuelta, ¿sí? Cerramos punto deslizado y miramos el punto donde empezamos, acabamos las vueltas, lo vamos a dejar atrás. Y aquí al frente vamos a comenzar a tejer en blanco. Miramos el punto central respecto al punto central de atrás. Y aquí vamos a enganchar con el punto blanco. Lo vamos a hacer en dirección hacia arriba. Enganchamos el hilo blanco. Hacemos 3 cadenetas. 2, 3. Hacemos un punto alto en el siguiente punto. Y vamos escondiendo esa hebrita. Punto alto, escogiendo la lazada, sacamos 2 y sacamos 2. A continuación, un punto medio alto, escogiendo la lazada, pero sacamos las 3 puntaditas que tenemos aquí, lo sacamos al tiempo, como si fuera uno solo. A continuación, trabajamos 32 puntos en punto bajo.
Es decir, vamos dando toda la vuelta, ¿sí? Le vamos dando toda la vuelta al borde hasta que lleguemos al otro lado, donde aquí hemos hecho un punto alto, un punto medio alto doble y un punto medio, sí, medio alto, un punto alto y un punto medio, y luego punto bajo. Y ahora que llegamos a 2 puntos antes de llegar al centro, o llegar al primer punto de la vuelta, pues hacemos un punto medio alto, que eso es cogiendo lazada, pero sacando los 3 lazadas al tiempo, y un punto alto. ¿Bien? Vale. Ahora vamos a levantar 3 cadenetas, 1, 2, 3, giramos el tejido y volvemos a repetir. Ahora sí, en este mismo punto le vamos a hacer el punto alto. Y en el siguiente haremos un punto medio alto. Y volveríamos a repetir. Punto bajo, punto bajo, punto bajo, hasta llegar al otro extremo. Cuando estamos llegando ya a los últimos puntos, 2 puntos para acabar, hacemos un punto medio alto y aquí hacemos 2 puntos altos. Haremos una vueltecita más. Levantamos 3 cadenetas, cogemos lazada, hacemos un punto alto aquí, otro punto alto aquí, un punto medio alto en el siguiente punto. Ay, perdón. Bien, volvemos a repetir punto bajo, hasta llegar al otro lado. Y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho. Punto bajo, punto alto y 2 puntos altos aquí. 1, 2. Bien. Este es nuestro turbante. Vamos a ver esto. Todo el bordecito blanco. Le damos la vuelta hacia arriba. Y lo que hacemos es darle una puntadita para que esto quede tal que así. ¿Sí? Para que quede cosidito todo el borde. Y nos quede de esta forma. Voy a cortar aquí la hebra para que lo podamos ver mejor. Y ahora ya con aguja lanera pues le damos sus puntaditas. Aquí le damos una
puntadita para fijar y hacemos unas puntaditas que no hacen falta muchas, puntaditas largas, suficiente para sostener este bordecito que no se desdoble. Y así hasta llegar al otro extremo, que le daremos también una puntadita para sostener esta otra punta aquí. Todo esto luego ya lo rematamos, guardamos con la aguja lanera, vamos escondiendo hebras y vamos recortando. Eso forma parte de los acabados ya, para que todo quede bien, bien bonito. Aquí esta puntita pues la ponemos a la misma altura que hemos puesto esta, ¿verdad? Para que queden igualadas. Vamos aquí una puntadita. Bien. Incluso podemos meterle un poquito de relleno, apenas un poquito aquí en en la zona blanca, en la parte que hemos doblado. Vamos a meterle un pelín de relleno, no hace falta mucho, simplemente para darle un poco de volumen a esta zona. Así. Y queda un poquito más, con más volumen, ¿verdad? Ahora al otro lado. Listo, así es como quedaría el turbante, ¿eh? Y ahora ya pues solo es adornarlo. Aquí le podemos colocar una piedrita, algo que consigamos más o menos con este efecto. Yo le he puesto aquí una piedrita y una plumita. Qué salado, qué mono queda. Todo original. Ha quedado todo original, mi negrito. Pero queda muy bonito. Estas piedras, podemos conseguir piedras, distintos tipos de piedritas, de cuentas que se le llaman también, en tiendas de manualidades. Pero yo os voy a contar un secreto ahora que nadie nos escucha. Muchas de estas piedritas yo las saco de pendientes que se me quedan desparejados. Es decir, yo compro pendientes de fantasía para mis hijas, para mí, y perdemos un pendiente. O bien con el tiempo se ponen feitos, dejan de, pierden el brillo y tal. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no tiro todo el pendiente. Yo consigo las piedritas que trae el pendiente y las reciclo. Entonces muchas de estas piedritas son recicladas
de otros adornos, camisetas, de incluso bolsos que ya están rotos, están viejos, pero trae algo de pedrería, pues yo recupero esa pedrería porque eventualmente me va a servir. Y en este caso, pues me ha servido. Esta, por ejemplo, la recuperé de una pulserita de mi hija y la pulserita pues era de cuero, se le deshizo, en fin, y entonces yo me quedé con este avalorio. Estos de aquí pues también son de unos pendientes. Estos de aquí son de un collarcito que se rompió, se le cayeron las cuentas. Bueno, pues entonces yo no pude repararlo porque tenía algo muy particular que no pudo ser reparado, y entonces yo lo que hice fue que me quedé con las piedritas que componían aquel collar, y entonces luego yo le doy uso. Hay que reciclar. Ahora vamos con la ofrenda del señor Baltasar. El señor Baltasar llevaba oro, entonces yo he escogido este color que se asemeja un poquito. Es un hilo más fino, por lo tanto voy a utilizar una aguja más fina, igual que hicimos las canastitas, con un hilo más fino y la aguja del 1,40. Y vamos a comenzar exactamente igual que comenzamos la canastita. Anillo mágico de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Y la siguiente vuelta serán todo aumentos, es decir, 6 aumentos, y acabaremos con 12 puntos. El comienzo siempre es igual. Hacemos aumentos hasta obtener 12 puntos. La siguiente vuelta pues hacemos un punto y un aumento, y al final vamos a tener 18 puntos. Un punto, un aumento, así vamos toda la vuelta. Una vez tenemos ya la vuelta de 18 puntos, pues lo que vamos a hacer es ir un punto en cada punto, y vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto. Entonces lo que vamos a crear es un pequeño cilindro. Ya tengo las 5 vueltas de punto por punto hechas. Y ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto, una disminución. Volveremos a tener 12 puntos. Un punto, una disminución. Un punto y una disminución. Y ahora vamos a darle un poquito de relleno. Vamos a ponerle aquí un poquito. Lo vamos a ir poniendo poquito a poquito porque esto es muy pequeñito.
Un poquito más. Listo. Y ahora vamos a cerrar. Vamos a hacer otra disminución. Antes hemos hecho un punto, una disminución. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Pues van a ser todo disminuciones, ¿verdad? Pues como tenemos 12 puntos, pues ahora ya todos los puntos son de disminución. Acabadas las 6 disminuciones, ya tenemos este otro extremo cerrado. Ya solo es esconder la hebra cortamos y ahora a esto ya le damos forma. Y de la misma forma que hicimos para pegarle la ofrenda a este primer rey, pues esta misma la vamos a colocar aquí también con unos puntitos de silicona para que quede la ofrenda tal que así. ¡Qué mono! ¡Qué simpático mi negrito! Listo, ya quedó con su ofrenda. He hecho igual, le he puesto un puntito de silicona aquí para pegarlo aquí al cuerpo y un puntito de silicona a cada lado donde van las manitas. Hay que quitarle los restos de silicona que nos han quedado para que eso no se vea feo y hacerle la capita. La capita, como ya os digo, va a ser igual que esta, siguiendo el mismo patrón. Empezamos con cadeneta y luego ya vamos una hilera tras otra de ida y vuelta hasta lograr el largo. Y así es como queda el portalito de Belén. ¿Qué os parece? A mí me encanta, me parece tan tierno. Qué cosita tan bonita. He disfrutado muchísimo haciendo este portal de Belén. Espero que vosotros también, que sea de ayuda los tutoriales y a disfrutar. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en los siguientes tutoriales, siguientes proyectos. Un abrazo fuerte. Cuídense. Hasta luego.